Estaremos hablando de lo que ocurre durante este enero en un área importante como es la energética, en donde están los cortes, se mantienen, los combustibles en general también aumentaron, pero ¿qué ocurre con el sector energético de la Argentina? Temas para este encuentro de hoy, el debate industrial, claro, y otros temas que iremos compartiendo a lo largo de nuestro encuentro. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Diego Melamut es economista, hombre de ASAP, y además trabaja en el tema de la cuestión energética y los subsidios. Diego, gracias por venir, No, por Ariel. favor, ¿Sí? Néstor, muchas gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿qué se puede hacer a partir de los subsidios energéticos? Es un gran tema que vino como tabú durante el gobierno anterior y en la etapa final, y bueno, en esta época es central, ¿no? Porque los cortes siguen, se anuncian subas, lo desparejo que es el sistema en todo el país. ¿Qué hacer? Bueno, primero hay que tener en cuenta que los subsidios energéticos son la partida del presupuesto que ha crecido más en los últimos años. La verdad que el crecimiento que han tenido ha sido mayor que cualquier otra partida que se haya visto en la historia. Entonces, lo que se está observando ahora es que, siendo una partida que tiene posibilidades de reducción, el gobierno ya ha anunciado que en breve va a comenzar a ordenar un poco los subsidios. Entonces, con el problema fiscal que tiene en la actualidad el gobierno que asumió recientemente, va a ser muy importante apuntar a esta partida como un elemento para poder ordenar un poco la situación de las cuentas públicas. Ahora, esas cuentas públicas que durante el kirchnerismo se complicaron y mucho a partir de la energía, ya sea por la compra de petróleo o de alternativas al exterior, el gas, y también obviamente por el sistema interno que fue de la nada a una instancia, por lo menos en Capital y Gran Buenos Aires. ¿Eso en cuánto tiempo puede ser progresivo para justificar y garantizar inversiones que nos permitan tener un mejor escenario? Claro. Bueno, sin lugar a dudas, el congelamiento tarifario que ha existido en el país desde el 2002 a la fecha, principalmente para los usuarios de la región metropolitana de Buenos Aires, ha generado que las empresas distribuidoras, tanto de electricidad como de gas, hayan desinvertido, ¿no? No había incentivos para invertir, los costos iban aumentando a medida que las tarifas estaban congeladas. Entonces, sin lugar a dudas, se necesitan muchas inversiones, los cortes que ha habido lo demuestran. Claro. Y, seguramente un ordenamiento gradual de los subsidios y un aumento gradual y focalizado para ciertos segmentos de los hogares en las tarifas va a generar que haya inversiones y que los cortes no sean tantos como se evidencian en la actualidad. Ahora, ¿las obras las tiene que financiar el vecino pagando más hasta que la hagan o tendría que ser al revés? Me arreglás el problema y yo te pago más, pero mientras tanto tengo que tener cortes de luz y pagar una tarifa más cara. Bueno, esa es una de las principales disyuntivas en las cuales está el gobierno, ¿no? El gobierno actualmente, a mi entender, lo que está viendo es que no está avanzando con las tarifas en un marco bastante complejo para hacerlo porque están habiendo cortes que muestran, ¿no?, el déficit que hay en el sector. Entonces yo creo que estas dos cosas van a ir avanzando gradualmente y es el principal desafío, ¿no? Generar que esas inversiones se hagan, ¿no? Pero ¿y lo que se está pensando qué es? ¿Que lo pague el usuario o que lo pague la empresa o el sector que está en el rubro? Bueno, la secuencia es que las empresas con el cobro de tarifas van a financiar inversiones, principalmente. Inversiones que no salen de su bolsillo, entonces, ¿o sí? Porque claro, invierte con la plata que el usuario pone. Claro, por supuesto, sí. Es el pago de la tarifa que en alguna parte se destina a inversiones. En la actualidad, en los últimos años, no se ha dado eso por este problema de que las tarifas están congeladas. Claro. Vuelvo a la pregunta, Ariel. ¿No sería mejor que el capital que ingresa al sector o que está o que se profundiza en el sector invierta, ponga dinero de su bolsillo, mejore las condiciones y después venga y me cobre lo que haya que cobrar? Sin lugar a dudas, sí. Sí, por supuesto. Porque eso parece que sigue siendo algo ideal y no está en la Claro, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El tema es que eso, como lo has mencionado, lo que va a generar es un aumento en las tarifas, ¿no? Sí. Sin dudas. Entonces, si vos aumentás la tarifa y la luz se te corta y la tenés, es una cosa. Muy bien. Además hay otra realidad. En el llamado interior, en varias provincias, vos tenés, por ejemplo, Santa Fe. Santa Fe es una provincia que no privatizó su energía. Tiene una empresa provincial que distribuye. Es carísima comparado con lo que se paga en Capital Federal. Y tiene los cortes similares a los que tenemos acá. Es decir, que la ecuación de estatal o privado, o tarifa baja o tarifa alta, desde el punto de vista de la respuesta que quiere el usuario,
no está garantizado. Por lo menos la experiencia en algunos lugares no es así. Claro, claro, claro. El debate me parece que debe pasar por un servicio más eficiente, ¿no? Por supuesto, y ese es un desafío muy importante y como dijiste, o sea, hay un problema muy grave en lo que es la equidad territorial en las tarifas, ¿no? Hay provincias que están, digamos, en los hogares pagando entre el 4 y 10 veces más que lo que se paga en la región metropolitana, cuando el nivel de ingreso quizá de esos hogares es mucho más bajo que el ingreso de hogares de acá en la región metropolitana que están pagando tarifas más bajas, ¿no? ¿Qué hacer con el petróleo? Porque el petróleo pasó de $100 y pico el barril a 30, 40, 20 y pico, algunos dicen que va a llegar a 20, no lo sé. Y eso también genera un escenario distinto para la extracción, ¿no? El famoso tema de vaca muerta, que ahora pierde expectativas. ¿Qué hacer con eso para que Argentina tenga o un petróleo más barato comprando directamente o una producción que le permita cubrir eso? Bueno, nosotros en el informe no abordamos el tema petrolero, ¿no? El informe focalizado más en lo que es la energía, tanto de electricidad como gas, pero bueno, uno de los temas que se observan con el sector de petróleo y gas, hidrocarburos, es el control de los precios en boca de pozo, ¿no? Yo no soy especialista en el sector, pero lo que sí se observa es que se están anunciando algunos temas vinculados a liberar un poco el precio en boca de pozo, de manera que las empresas tengan incentivos a invertir y a poder explorar y encontrar hidrocarburos y poder producirlos con mayor eficacia, ¿no? Lo que pasa es que la generación de mucha energía tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, los hidrocarburos sirven, el gas sirve para generar la energía que después consumimos en casa, ¿no? Entonces un poco es el huevo y la gallina. Por supuesto. ¿Cómo estamos en el sector del transporte? Porque una cosa es la generación, otro es el transporte, es decir, los cables que llegan a las grandes ciudades, y otra es la distribución, que llega a casa. En la generación, ¿cómo estamos? Bueno, la generación, retomando este tema que mencionaba recién, el principal problema de los últimos años que se observó es que se ha importado energía particularmente para poder generar electricidad, ¿no? Y se ha importado, cuando hablo de energía me estoy refiriendo a diésel o a fuel oil para poder producir electricidad por esta mayor demanda que hubo en los últimos años por el crecimiento económico, y esa importación, bueno, ha significado, como todos sabemos, problemas en la balanza de pagos y en la disponibilidad de divisas, pero principalmente se ha insertado en la generación de energía que consume hidrocarburos, ¿no? Entonces la oferta local no ha podido abastecer eso y ha generado todo este problema. Entonces la energía se ha producido se ha vendido a un precio bajo, pero se ha generado un precio muy caro, claro, con estas matrices de producción que significan el ciclo combinado o formas muy baratas de poder producir con plantas baratas y que se hacían rápido, pero que el costo de la generación era muy alto. Eso habría que cambiarlo, ¿no? A futuro. Y esto es uno de los principales también desafíos, ¿no? Cambiar la generación, la matriz de generación de energía, ¿no? Hacia una generación que consuma menos hidrocarburos, ¿no? Y que sea más amigable con el medio ambiente. Ariel, por último, ¿cuánto tiempo lleva la generación de condiciones distintas en esa distribución domiciliaria que hoy tiene grandes problemas? Si hay inversiones, vamos a suponer que se arregla ese escenario, que la gente acepta pagar más, que tenemos las tarifas acorde a esa necesidad. ¿En cuánto tiempo esto se puede encaminar? Bueno, un tema muy importante es, en la actual coyuntura macroeconómica, avanzar hacia una liberación de las tarifas. Es un tema muy complejo, muy difícil, y que va, si no se hace de manera gradual y ordenada, con mucha atención, va a generar problemas con otras variables, como por ejemplo la inflación, sin lugar a dudas, y digamos, si no se focaliza en los sectores que realmente la necesitan, no va a terminar resolviendo el problema social en relación a generar una oferta de energía que sea más barata para los sectores que no pueden afrontar un costo más alto, y que sea más cara para sectores que sí lo pueden afrontar. Yo lo que me imagino es que en el corto plazo se va a avanzar con un ordenamiento de las tarifas. Lo que no está muy claro todavía y que no se sabe es si va a ser de manera ordenada, en el término de muy gradual. La gradualidad, el tema acá es la gradualidad, si no se hace de shock o con una gradualidad. A mi entender, lo más importante es que sea de una manera gradual, para que los costos de este aumento de las tarifas no sean muy importantes, tanto en términos inflacionarios, claro, como de equidad social, ¿no? Ariel, gracias por contarnos esto, muy amable. Por favor, muchas gracias. Pausa la primera en el encuentro de hoy, enseguida volvemos. Para las
próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Diego Videlas, empresario PYME, siempre nos acompaña hablando un poco de la realidad desde el sector industrial. Diego, como siempre, gracias. Gracias por venir. Bien. El gran tema es cómo generar trabajo, cómo tener trabajo y cómo desde el trabajo uno consigue mejores condiciones para una sociedad. Ese es el gran desafío de siempre. Y las pymes tienen una gran oportunidad, ¿no? En eso. Sí, más bien, la gran generadora de empleo en el mundo ha sido siempre la pyme. Yo te explico cómo empieza una pyme, que es importante. El paso anterior a la pyme es el emprendedor. El emprendedor generalmente es valioso porque no solo está acá en... El emprendedor es el que tiene una idea, decís. Pero son 2 o 3 personas que se le ocurre, vos, por ejemplo, conmigo y alguien más de aquí, y decimos, bueno, vamos a hacer copas. Y empezamos, hacemos 3, 4, 5 copas, hacemos en nuestras provincias, que está bueno porque salís, como siempre digo yo, no se puede estar siempre en el puerto de Buenos Aires. Hay que ir al interior, lo estaba mencionando el economista que estuvo antes recién, que la diferencia de tarifas energéticas también es increíble. Claro. Entonces vos tenés costos mucho más altos. Pero incluso para producir es mucho más barato venir al Gran Buenos Aires que ir a Jujuy o a Rosario. Pero tenés unos conurbanos enormes, hacinamiento, paco, droga, todo que hay que sacarlo. El puerto de Buenos Aires había que cerrarlo, yo creo, para que aprender por todo, porque a 200 años no podemos hacer. Vas a venir con los unitarios federales. Andamos de vuelta. Estamos como, el año que viene va a ser el bicentenario de la Declaración de Independencia, estamos igual, es increíble. Pero entonces, bueno, la pyme, lo que tiene el emprendedor, está obviamente en su provincia o está acá. Cuando quiere pasar al paso pyme, a ser empresario, a ser pequeño empresario, tiene un sinnúmero de trabas. Tiene que hacer los mismos trámites que tenés que hacer vos cuando sos una empresa a lo mejor de 50.000 empleados. O sea, tiene el mismo trámite para Techín que para el kiosquero de la esquina. Exacto. O para el tallercito de la esquina con 2 Inspección de Justicia, a la FIP, a la RT, hacer todas las mismas cosas que hace un empresario que tiene mucha gente especializada, que tiene experiencia. Entonces, ¿qué necesita la pyme? La pyme tiene una ayuda, obviamente, ha tenido siempre una ayuda del Ministerio, en el caso de la pyme industrial, del Ministerio de Industria, de la Secretaría, ahora es el Ministerio de la Producción, de la Secretaría de Industria, pero eso, y 80.000 publicaciones pymes, gente que habla de la pyme, pero la pyme lo que necesita es una agencia, necesita agencias. ¿Qué es una agencia? ¿Qué es una agencia pyme? Es una agencia que debería ser... Que gestione, autárquica, que la pyme le solucione los problemas. Que vos digas, mira, tengo un problema, por ejemplo, de inscripción de mis impuestos, o no sé cómo hacerlo, llamás a la agencia y te atiende como un call center, pero un call center real. Que te atienda, el problema contable que tenés, lo usás de esta manera. Si puede estar online, si no puede estar online, estará de otra manera, tenés que buscar la manera. Presencial de última. La agencia tenía que estar en todas las provincias, obviamente, tendría que empezar a hacer una prueba, tendría que ser autárquica. Yo no digo que dependa del Estado, porque no todo puede ser costo del Estado. Pero... ¿Y los privados lo podrían hacer? ¿La OIA podría hacerlo? ¿Las cámaras podrían trabajar Yo creo que las cámaras pueden trabajar seriamente en esto y empezar a nutrir a las agencias de gente. Entonces, la pyme, obviamente que hasta acá en Italia funcionan consorcios de pyme. Entonces hay consorcios que están trabajando sobre los problemas que tiene la pyme, no solamente los problemas que tiene a empezar, sino los que tiene cuando es mediana empresa. Entonces, por ejemplo, la tasa de interés es importantísima, defender la tasa de interés, una línea preferencial para las pymes, quitarle algunas cargas laborales. Yo no digo que la pyme tiene que tener una diferenciación enorme de impuestos y de impuestos al trabajo y de impuestos reales. Yo creo que la pyme tiene que tener un poco menos. No puede competir deslealmente con las empresas grandes, porque las empresas grandes con todos en el mundo decir, no, esta pyme se va a convertir en mediana, después en grande, me va a competir a mí. Es verdad, las empresas grandes han invertido mucha plata y necesitan una competencia más o menos Ahora, real. las pymes trabajan generalmente para una gran empresa.
¿sí? Muchas veces, Sí. como proveedora de servicio, de productos industriales. ¿No se puede desde ahí también trabajar en eso? Es decir, que haya una mano o es más difícil eso? Esas pymes que trabajan para grandes empresas, para Techin, para Arcor, para Molinos, no tienen problema. En realidad también. O sea, eso funciona de hecho así. Eso fue hecho, pero son. Porque lo que Lo que necesitan pasa es es que trabajo. Arcor no puede absorber 1,5 millones de pymes que hay. Se calcula que hay 1,5 millones de pymes, de las cuales solamente el No, pero digo para ver el formato de trabajo. No, está bueno. Sí, si vos sos proveedora sos proveedora de grandes empresas, pero tampoco hay muchas, no hay todas grandes empresas. Muchas pymes no tienen el Sí, producto que requiere Arcor, el producto que quiere Techin. Ellos son excelentes con las pymes. Ojalá todas las pymes pudieran trabajar con empresas como Arcor, como Techin. Son empresas que requieren trabajo, que pagan puntual, que te dan alicientes, que te enseñan, que se comprometen con la pyme. Entonces es muy lindo trabajar con ellos. Pero los otros pymes que no trabajan con ellos, que no pueden trabajar con ellos, porque no pueden absorber 1,5 millones, las empresas grandes no pueden absorber 1,5 millones o 2 millones de pymes que hay, que no están hoy en el circuito formal de economía. Hay solo el 5% que está afiliada, el 3 o el 4, que está afiliada a entidades empresarias. Entonces, esas pymes hoy están desarticuladas, están alejadas de lo que pueden llegar para ser medianas empresas y para ser después grandes. Entonces, es difícil si no tienen a alguien que los oriente. Yo nunca creo que un ministerio de producción o la Secretaría PYME pueda solucionar los problemas. Porque no es su función esa, la función es la macro, y la pyme necesita la micro. Entonces, la agencia es la que da la micro, el estudio del contador, un juicio que tiene un empleado, cómo hacer el business plan, cómo hacer el presupuesto, cómo hacer la Incluso estructura de costos. conseguir oportunidades de negocio. Supongo que va a haber gente interesada en que determinados servicios se cumplan de determinada forma. Bueno, ¿no? cómo buscar las importaciones, cómo buscar el mercado de exportaciones, cómo buscar productos más baratos, cómo te movés, cómo hacer para que las cadenas, las cadenas de distribución no te marginen. Porque si le pagan a una empresa grande hoy a 30, 60 días, a la pyme están pagando 120. Claro, sí. Entonces, con una inflación del 25%, como dice el ministro Pratgay, es difícil llegar a tener hoy aguantarnos, porque no tenés capital de trabajo, tampoco porque tenés una tasa muy alta. Diego, ¿y vos ves que esto está en la agenda? ¿Existe en alguien que esté con márgenes de poder o no? Yo creo que el gobierno este gobierno tiene la mina puesta ahí. Creo que bueno, que lo urgente es ahora, lo importante va a venir después. Lo urgente no está en la agenda del urgente, sí está en la agenda de lo importante. Porque la pyme es generadora de empleo. Si vos tenés que generar empleo, de quitar subsidios, empezar que la gente empiece a trabajar, sacar a 3,5 millones de jóvenes que son que ni trabajan ni estudian, porque no tienen posibilidades. Claro. Entonces, esos que no trabajan ni estudian, empezar a hacerlos crecer. Inculcarles lo que puede ser un emprendimiento, inculcarles lo que puede ser una pyme, para que empiecen a trabajar con entusiasmo. Hay miles de jóvenes, yo he visto, de hecho he tenido acceso a las encuestas de un banco nacional, la cantidad de pymes exitosas que hay de chicos que tienen no más de 20 años. Entonces vos ves que hay fuerza, hay juventud, hay empuje, y han tenido un crecimiento importante, pero son muy pocos, se han iluminado, han tenido algún acceso al crédito, han podido llegar a... Sí, tenés un montón de iniciativas y después la realidad de los que se consolidan son bajas, ¿no? Lo que pasa es que lo peor que te puede pasar es que vos de un circuito virtuoso de la economía pasa a otro, pasa al que no pagas impuestos, al que no pagas a tus empleados. Entonces no estás generando un empleo genuino, no estás generando condiciones para una Argentina mejor, estás haciendo lo contrario. Entonces a la pyme hay que facilitarle para que entre en el circuito virtuoso de la economía. A mí me parece que eso es fundamental, es clave, y creo que este gobierno lo tiene en la agenda, lo ha hablado, yo lo he escuchado al ingeniero Macri, y además él ha sido industrial, o sea, él conoce los problemas. Me parece que por ahí va el camino de quitar subsidios y de hacer nuevos empleos. No te digo pleno empleo, porque pleno empleo es muy difícil que se vea en el mundo, pero sí mucho más empleo.
Diego, como siempre, muchas gracias. No, gracias a vos. Pausa, enseguida volvemos. Hay más debate industrial. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Juan Antonio Lázaro es el director de la Guía de Estudiantes, nos acompaña como siempre. Juan, gracias por estar. ¿Qué tal, Néstor? En esta época del año, enero, muchos están pensando, yo que me fui de una pequeña localidad, un pequeño pueblo, una ciudad más grande, después más grande, siempre pensando en ir a estudiar. Cuando uno tiene que vivir en el interior y tiene que ir a estudiar es todo un problema. Acá tomás un colectivo, vas a la facultad de Palermo o a Belgrano o a Caballito. En el interior es toda una decisión. Además de estar solo, tenés que alquilar un departamento, conseguirte una heladera, qué sé yo, lo básico. Y hay una cuestión de desarraigo fuerte también, que impacta cómo. Y bueno, yo justamente recorro 135 ciudades de toda la Argentina y hace poco en Alberdi, que es el partido de Alem, una socióloga, Tania Gil, me acercó una encuesta que hizo en su pueblo, que es muy interesante porque fue siguiendo qué pasa con los chicos que del pueblo van a estudiar a la universidad de las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, en el caso de Alberdi. El 40% no se va, no sale del pueblo por miedos distintos. El 30% vuelve, se va a estudiar a la ciudad y vuelve al pueblo. ¿Recibido o sin? No, al primer año de la carrera, abandonando la carrera. Abandonando. De manera que tenemos un 70% de personas del interior, de chicos, como no fue tu caso, que vos te fuiste y terminaste la carrera, hiciste una profesión exitosa, pero el 70% no es así. O sea, el 40% ni se anima a ir a estudiar. Y el otro 30% lo tenés al primer año de vuelta en el pueblo, sin trabajo, sin estudio, sin saber qué hacer. Y a veces sintiéndose mal, ¿no? Porque no haber podido, una sensación de fracaso. ¿Qué hacen para eso? Bueno, una adecuada orientación vocacional es lo más importante y es mi misión que tengo hace ya 15 años, ¿no? Recorriendo todo el país, he hecho 850 conferencias. Y lo que veo muy frecuentemente es falta de orientación vocacional, no saben qué hacer, tienen una ilusión que después no se concreta en la realidad. Me quiero meter de veterinaria porque me gusta cuidar mascotas y después me doy cuenta que la carrera de veterinaria es la industria de la matanza de animales. Quiero estudiar medicina y después veo que al primer preparado cadavérico, al primer balde con brazos saliendo, me voy corriendo de la facultad. Entonces, hay cuestiones que hay que explicar a los chicos y ayudarlos, ¿no? En esta elección. Y también las casas de provincia juegan porque las pensiones, el alquiler de un departamento, eso también es complejo, no solo desde lo económico, sino también desde lo afectivo, ¿no? Llegar a un lugar distinto. ¿Ahí se te ocurre algo para hacer? No, bueno, hay muchos municipios y ahí quiero brindarle un homenaje al intendente de Bedia, de 9 de Julio, de tantos pueblos que tienen una casa municipal en Rosario, Buenos Aires, depende del lugar donde vayan los chicos. Sí. Entonces, hay muchos intendentes que hacen el esfuerzo de ayudar estableciendo una casa municipal en las ciudades más elegidas por los estudiantes. Eso es una ayuda, porque está bien. Muchos se van a estudiar a una universidad privada. Vos sabés que mucha gente del interior prefiere universidades privadas porque no se animan a la masividad de la pública. Sí, claro. Y eso Pasa es un costo adicional. Sí, pasa eso. Y hay otros que, bueno, van a la universidad pública y tienen la ayuda del municipio, no todos los municipios. No, pero qué sé yo, por ahí un asesoramiento, en dónde ir, dónde estar, qué sé yo, qué comer o a dónde podés comprar determinados elementos. Me parece que cuando llega a una gran ciudad siempre es un impacto eso. No, es un impacto muy grande el desarraigo, porque Claro. vienen con otros códigos, el bajo nivel de muchas secundarias. El desarraigo es un factor muy importante. Yo recuerdo a mi madre que vino del interior, mi padre porteño desde siempre como yo, y claro, la gente que viene de afuera a veces ni maneja el mismo lenguaje, porque no es que todos hablamos el mismo castellano. Y eso es un factor de discriminación, pues los porteños ya detectamos en el momento... Sí, te comés las S, decímelo a mí eso. Bueno, los claro. cordobeses o los que tienen la tonada, ¿no? Bueno, ese es el problema del desarraigo, la falta de comprensión,
¿no? Vienen a una gran ciudad, somos todos apurados, rápidos, prepotentes. Y entonces eso es un factor importante para abandonar la carrera, ¿no? Y hay otros factores, como por ejemplo el factor económico. Uno piensa que una carrera de ingeniería son 6 años, cuando en realidad son 10 años. Entonces, los padres hacen un enorme esfuerzo para financiar su carrera de 6 años y el chico te tarda 10 años en recibirse. terminar. Juan, como siempre, muchas gracias. Ahí veíamos la dirección, la tenemos abajo. Para aquellos que quieran consultarte, pueden hacerlo, ¿sí? Muchas gracias, Néstor. Pausa la última, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Con Juan Paulenco recorremos cada uno de los rincones del país en nuestro encuentro de este verano. Juan, gracias por estar, ¿eh? No, contento de estar aquí. Bueno, a ver, infraestructura, autovía, la ruta 34 en Santa Fe. Exactamente, una ruta nacional donde la Dirección de Vialidad de la Nación propuso una construcción, una modelación sobre 3 etapas. La primera, Angélica a Rafaela. Sí. Vos conocés mucho Sí, esa zona. zona productiva además, ¿no? Rosario San Martín de las Escobas, la segunda etapa. La tercera, Rafaela Ceres. Y no me quiero olvidar en este caso la zona de Sunchales, Rafaela, una zona agrícola ganadera, yo te diría una de las tierras más productivas del país. Sí, además está toda la cuenca lechera y lo de Exactamente, Sáncora y claro demás, que ¿no? Hablando de situaciones complejas, en Nordelta, del norte del Gran Buenos Aires, construcciones que no están declaradas, que hay irregularidades allí. Siempre pasa, Néstor, y es importante esta denuncia de Julio Zamora, el intendente de Tigre, donde denuncia 117.000 metros cuadrados ilegales en la zona de Nordelta, 25 millones de pesos la evasión de impuestos. Vamos a ampliar un poco, equivale a 400 construcciones, 50 edificios de 20 pisos cada uno. Qué cosa, qué paradoja, Néstor. Y los más Cuando ricos, más además. plata tienen, menos pagan. Y también pasa con los autos y pasa con yates y embarcaciones de lujo. Ahí, Juan, lo último, de Tucumán a Mar del Plata en directo, ¿en avión? Buena noticia, en avión, la aerolínea estatal de bandera ha hecho un puente aéreo para enero, febrero y posiblemente marzo también, Tucumán, Mar del Plata, con un pasaje económico, ida y vuelta, y bueno, Tucumán, como así también otras ciudades, la estrategia de conectarlas para que vos no vengas a Buenos Aires y cambiar de avión. Exactamente. Juan, como siempre, muchas gracias. Agradecido. Llegamos al final del encuentro de hoy. La próxima semana, más debate industrial en este verano en Buenos Aires. Gracias por acompañarnos.